ocasión me corresponde hablarles un poco de la labor que personalmente y por supuesto institucionalmente mi persona, Manuel Emilio Villapino, realiza como investigador RENACYT, como docente investigador de la Universidad Nacional de Jaén. Para eso voy a compartirles una presentación. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Ok. Buenos días. Mi nombre es Manuel Emilio Villapino, ¿sí? Y actualmente con el reglamento 2021, ¿sí? Estoy ubicado en el nivel 4, ¿sí? Como investigador RENACYT, con el código P0098748. Si bien es cierto, hay un conjunto de tareas importantes que debe desempeñar, ejecutar un investigador certificado como RENACYT, como es la conducción de proyectos, la asesoría de tesis, ¿sí? Tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, entiéndase maestría o doctorado, según sea el caso, ¿sí? Voy a centrar esta exposición en la labor que realizo como investigador que publica, ¿sí? Ciertos documentos de carácter científico y también la labor de arbitraje que se realiza en distintos países del mundo, pues, y en distintas áreas de la ciencia. ¿Ok? Para ser concreto en esto, ¿sí? En términos de lo que son las publicaciones científicas, en los últimos 7 años, ¿sí? He logrado participar en la publicación de 64 trabajos, ¿sí? 64 trabajos que bien son artículos originales de investigación, otros son artículos de revisión o revisiones sistemáticas, ¿sí? De acuerdo a la política editorial de la revista, porque incluso hay editoriales, hay revistas que de acuerdo a su política editorial permiten, aceptan que notas científicas puedan ser publicadas de la misma manera que reporte de caso, estudio de caso, ¿sí? Depende entonces de qué tan amplio sea la política editorial de la revista para que acepte entonces una producción intelectual, tanto individual como en equipo. ¿Ok? Nos inclinamos entonces para la producción intelectual generada por un equipo de investigadores, pues, donde todas las contribuciones son importantes. Esas 64 publicaciones científicas en las que he participado en los últimos 7 años, ¿okay? Están distribuidas en un total de 14 países, ¿ok? Que van entonces desde un artículo publicado en Argentina, pasando por uno en Brasil, uno en Bolivia, uno en Ecuador, 3 en España, 6 en Colombia, 7 en la India, uno en México, 2 en Pakistán, 25 en Perú, 2 en Turquía, 1 en Rumanía, 4 en Estados Unidos y 9 artículos en Venezuela. Esa es la distribución de los países, ¿sí? Donde ejecutan su labor el comité editorial de las revistas, ¿sí? En las cuales he logrado participar con distintos equipos investigadores y que en un total suman 64 publicaciones. Esas publicaciones de los últimos 7 años, ¿sí? Tienen las siguientes indexaciones, es decir, las revistas están indexadas en la siguiente base de datos. Tenemos 11 trabajos indexados en Scopus, 20 trabajos indexados en Web of Science, 2 trabajos
indexados en Cielo, y en otras indexaciones, ¿sí? La Tinde, Índice Copérnico, Google Académico, y en fin, ¿ok? Publindex, hay un conjunto de bases de datos, y me refiero a Scopus, Web of Science y Cielo, porque fundamentalmente el RENASYC centra el proceso evaluativo en esas tres bases de datos, pero eso no indica que no existan otras, ¿eh? Esas otras, ¿sí?, arropan un total de 31 de mis publicaciones, ¿sí?, y suman un total entonces de 64. Es importante hacer notar que desde el momento que ingreso como docente a la Universidad Nacional de Jaén, el 17 de julio del año 2019, a partir de ahí, en todas mis publicaciones, la afiliación institucional es la Universidad Nacional de Jaén. Eso es importante resaltarlo porque la labor que nosotros realizamos, todos los investigadores certificados como RENASYC en nuestra institución, ¿sí?, cuando un artículo es publicado de la índole que sea, de investigación, revisión sistemática o reporte de caso o nota científica, ¿sí?, siempre que aparezca la Universidad Nacional de Jaén, eso crea un espacio favorable para que cuando se haga una valoración a nivel de ranking nacional o ranking internacional, la universidad vaya escalando posiciones sólidas, ¿sí?, y constantemente, ¿sí?, a nivel, como dije, nacional e internacionalmente. Pero eso requiere que aparezca entonces el nombre de la Universidad Nacional de Jaén como la afiliación institucional de cada uno de los trabajos que son publicados en cualesquiera de las bases de datos, fundamentalmente en revistas indexadas en la base de datos de Scopus, Web of Science y Cielo. Esas 64 publicaciones logradas en los últimos 7 años están distribuidas en las siguientes áreas de investigación. En las ciencias agrícolas está el mayor porcentaje, dada mi formación, 46 producciones intelectuales en los últimos 7 años apuntan o se circunscriben en esa área. 7 en ciencias de la salud, 5 en ciencias sociales, 3 en el sector o en el área agroindustrial, 1 en la ciencia exacta y 2 en ingeniería y tecnología. Esa es la distribución por áreas de investigación de las 64 publicaciones que he logrado en los últimos 7 años. ¿Sí? Eso indica que, ¿sí?, hay una amplitud de acción en el área científica, ¿sí?, que nos permite orientar y participar en equipos de investigación, ¿sí?, multidisciplinarios, ¿sí?, en las cuales la labor que yo cumplo en la parte estadística, ¿sí?, se inserta armoniosamente dentro de esos equipos y dentro del desarrollo de esas ideas de investigación. Pero más allá de esas 64 publicaciones en las que he participado en los últimos 7 años, está un rol que yo considero fundamental para el fortalecimiento de ese gran conjunto de revistas que existen en el mundo. Resulta y acontece que las revistas van escalando posiciones, ¿sí?, en los distintos cuartiles, tanto de Scopus como de Web of Science, ¿sí?, cuando conjugan, ¿sí?, cuando simultáneamente, además de, ¿sí?, la calidad de la información que se publica en los distintos volúmenes y números, está el hecho de que se publiquen los números de acuerdo a la política editorial y al plan de trabajo que la revista tiene registrado en las bases de indexación. Me refiero a, si la revista tiene un compromiso
de publicar 4 números al año, ¿sí? No puede ser que en un año se publiquen 2 y en el otro año se publiquen 6, o se publiquen 4, o se publiquen 3. Ese compromiso hay que respetarlo, porque es uno de los criterios fundamentales que toman en cuenta las bases de indexación para darle continuidad, para darle permanencia y rigurosidad a la indexación que la revista tiene en las distintas bases de datos. Para que la revista, a través de su comité editorial y su editor, logren esos 4 números al año, logren los 6 números al año, logren 12 números al año, de acuerdo al compromiso, y más aún cuando ahora está en boga, ¿sí?, la publicación continua, lo que indica que se apertura un número, ¿sí?, y a medida que se van aprobando los artículos, se van incorporando, ¿sí?, a la respectiva publicación. Esto trae como consecuencia favorable para los autores de que no tengan que esperar que estén 10 artículos aprobados para la publicación, sino que la publicación continua obedece realmente a que el criterio es, a medida que se aprueban los artículos, se van publicando. Todo este proceso se da siempre y cuando las revistas, a través de su editor y su respectivo comité editorial, cuenten con árbitros que oportunamente emitan los juicios correspondientes a la revisión de las diferentes obras o manuscritos que son sometidos a consideración de la revista. Quiere decir que la labor de arbitraje de artículos científicos también constituye un rol fundamental dentro del proceso de investigación y dentro de la labor que debemos cumplir como investigadores RENACYC. Es cierto que no hay un criterio dentro del reglamento del RENACYC que establezca, ¿sí?, un puntaje para la labor de arbitraje, ¿sí? Eso es cierto, pero también es cierto que en la modalidad actual, todo aquel investigador RENACYC que realiza, ¿sí?, un arbitraje, cuando el trabajo es publicado, debajo de donde está el autor con su respectiva afiliación institucional, aparece quién revisó el artículo y de qué institución proviene y en qué país está esa institución. Eso entonces conlleva a una proyección institucional que deja, a mi juicio, bien en alto, el nombre de la Universidad Nacional de Jaén, en este caso, que es la universidad que nos ha brindado la oportunidad de cumplir nuestras labores. En ese sentido, con respecto a la labor de arbitraje de artículos científicos, y voy a referirme solamente al 2022, ¿sí?, a partir del 1 de enero del 2022, ¿qué ha ocurrido con respecto a la labor de arbitraje de artículos científicos? En primer lugar, ¿cuáles son los criterios utilizados en el arbitraje de un artículo científico? ¿Sí? Si bien es cierto, hay una política editorial, hay unos aspectos de forma, ¿sí?, que hay que respetarlo, porque si no, conducen a la exclusión o a la no recepción o no continuidad en el proceso de revisión o de arbitraje del artículo. Hay que entonces primero ver si la producción intelectual que se está sometiendo responde a la política editorial. Eso en cuanto a la forma. Pero en cuanto al fondo, tenemos que el título, ¿sí?, debe ser claro, conciso y preciso, y debe responder al número de palabras máximo que establece la revista. Yo no debo, como investigador, colocar un título con una cantidad de palabras que a mí se me ocurra o que a mí me parezca. Debo ser respetuoso de la norma, y la norma la establece la revista.
¿A través de qué? ¿Sí? De una política editorial. Luego viene la revisión del resumen, ¿sí? Un resumen debe estar centrado en el objetivo de la investigación, ¿sí? ¿Cuál fue la ruta que se siguió para la recopilación o recolección de información que permita dar respuesta a los objetivos de la investigación? Y esto incluye la forma como se procesaron los datos, es decir, las pruebas estadísticas utilizadas, los resultados y mucho más allá de la conclusión, los hallazgos, ¿sí? ¿Qué se encontró en esa investigación? Por supuesto, ese resumen, ¿sí?, debe estar acorde con lo que establece la revista, sean 200 palabras, sean 250, de acuerdo a la política editorial debemos ajustar el resumen a la norma. Luego viene la introducción, ¿sí? Y en la introducción se contextualiza, se debe contextualizar la situación objeto de estudio, pero también se resalta, ¿sí?, qué justifica, cuáles son los aspectos relevantes que justifican haber hecho un abordaje científico a ese problema. Posteriormente, entonces, viene la metodología, en algunos casos, materiales y métodos. ¿Okay? Esa metodología realmente debe garantizar, ¿sí?, el establecimiento de un camino, de un itinerario que garantice que vamos a tener nosotros en nuestras manos la información mínima requerida para satisfacer cada uno de los objetivos que nos hemos planteado en la investigación. Es decir, para dar respuestas vinculadas a esos objetivos. Y por supuesto, una vez que se recoge esa información tiene que ser procesada, analizada, interpretada y discutida. Y para eso está la forma como se trataron estadísticamente los datos o la información recopilada. Luego tenemos los resultados y discusión, que algunas veces, de acuerdo a la política editorial, son dos acápites que están separados, pero algunas veces aparecen juntos. De cualquier manera, ¿sí?, yo debo tener resultados de cara a los objetivos y debo hacer la discusión en el orden en que están los objetivos. Quiere decir que si hay coherencia en la presentación de los resultados, esa coherencia es el insumo orientador de la discusión. ¿Para qué? Para que una fina, lógica y racional discusión nos permita formular las conclusiones. Y en este acápite de conclusión, ¿sí?, debemos develar o se debe revisar que el investigador ha develado, ¿sí?, ha puesto al descubierto el hallazgo y el carácter de novedad científica que tiene ese hallazgo. Y otro aspecto no menos importante es el que tiene que ver con las referencias, ¿sí? Todas las citas, ¿sí?, los autores que aparezcan a lo largo de la redacción del artículo científico, del documento de la propiedad intelectual, ¿sí?, deben aparecer referenciados, ¿sí? No debe existir un artículo, un autor que no esté referenciado, ni debe existir una referencia que no aparezca citado en el texto. Esa labor resumida de arbitraje, ¿sí?, en función de estos criterios, considero que es muy importante para la institución y para cada uno de los investigadores certificados como RENACYT. ¿Por qué? Porque de este proceso también aprendemos. Nos damos cuenta que las políticas editoriales no son únicas, no son universales, ¿sí? Cada región, cada continente tiene políticas editoriales, ¿sí? Cada región, ¿sí?, cada revista tiene una estructura de presentación de los trabajos, ¿sí? Todas
con mayor rigor, pero tienen una estructura. En ese sentido, ¿sí? En este año 2022, ¿sí? A mí me ha correspondido hacer 34 arbitrajes. Esos 34 arbitrajes realizados están categorizados en distintas áreas científicas, ¿sí? Las cuales presento a continuación, ¿sí? En el área de ciencia y tecnología he hecho el arbitraje, ¿sí?, de un documento. Específicamente, ese documento es un libro, ¿sí?, del editorial BP International. En el área de extensión agrícola, economía y sociología he hecho 5 arbitrajes. En ambiente y cambio climático, 5 arbitrajes, ¿sí? En reportes y avances en investigación en líneas generales, un arbitraje. En el área de farmacia, 3 arbitrajes. En el área de investigación en ciencias médicas, 2 arbitrajes. En ciencias de los cultivos, 2 arbitrajes. En el contexto genérico de agricultura, un arbitraje. En zoología, un arbitraje. En ciencias del suelo y plantas, 6 arbitrajes. En alimentos y nutrición, un arbitraje. En el contexto amplio de la investigación científica, un arbitraje. En biología, un arbitraje. En agricultura experimental específicamente, 2 arbitrajes. En ambiente y ecología, un arbitraje. En suelo y nutrición vegetal, un arbitraje. Pero de cada uno de esos arbitrajes, ¿sí?, el comité editorial, el editor de la revista, me ha honrado con emitirme una constancia. Y para eso muestro un ejemplo. ¿Ok? En el caso del libro arbitrado a principios de este año, ¿sí?, para la editorial BP International, ¿sí?, este es un certificado de excelencia en revisión por pares, donde lo más importante no es solo que aparezca mi nombre, Manuel Emilio Millapino, es que aparece National University of Jaén, Perú, aparece la Universidad Nacional de Jaén, ¿sí? Entonces, cada vez que un investigador RENACYC obtiene un certificado de excelencia en revisión, está poniendo en alto el nombre de nuestra querida Universidad Nacional de Jaén. Y lo pone en alto y la proyecta. Eso permite visibilizar y que se vaya dando a conocer, ¿sí?, la Universidad Nacional de Jaén a nivel internacional. Esto realmente garantiza que a nivel internacional, ¿sí?, se tenga como referencia que los docentes investigadores que ejercen funciones en la Universidad Nacional de Jaén tienen la formación, tienen el talento necesario para cumplir labores de excelencia en materia de investigación. ¿Por qué? Porque el que puede revisar un artículo científico y lo puede arbitrar con excelencia es porque también lo puede hacer con excelencia. Y el que puede hacer un artículo con excelencia es porque también puede ejecutar y conducir una investigación con excelencia. Entonces, considero que la labor, y soy reiterativo en esto, de arbitraje de artículos científicos es de suma importancia regional, nacional e internacional. ¿Sí? La dedicación, ¿sí?, y el tiempo que hay que invertir en el arbitraje de un artículo científico, ¿sí?, solo tiene un premio y es este tipo de certificado. ¿Ok? Y mención adicional, ya para culminar, ¿sí?, en estos 34 artículos científicos que me ha correspondido, ¿ok?, y que me han enviado para su revisión
y su arbitraje, ¿sí? En este año 2022, los 34 artículos científicos han sido revisados y han obtenido certificados de excelencia. Y absolutamente en todos aparece como afiliación institucional la Universidad Nacional de Jaén, ¿sí? Estos dos aspectos de la labor como autor de publicaciones científicas y la labor de arbitraje es lo que les traía para comentarles a la comunidad universitaria y todos aquellos miembros del público en general que han decidido conectarse en esta exposición. Muchas gracias por su atención. Continuamos entonces con